Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a hablar sobre las máquinas de coser que puedes utilizar para comenzar en el rubro de la marroquinería. A la hora de coser cuero a máquina, puedes utilizar también máquinas de coser estándar. Lo primero que debemos tener claro antes de preguntarnos qué máquina comprar es saber para qué la vamos a utilizar. Máquinas de coser hay muchas. Nosotros nos vamos a centrar en las que son compatibles con el rubro marroquinería. Como siempre decimos, si uno quiere iniciarse en el rubro, se puede hacer con cualquier máquina de coser que uno tenga y adaptarse a la misma. Por ejemplo, si tienes una familiar y no tienes opción de comprar una industrial, puedes hacer artículos en tela como bolsos, cartucheras, portacosméticos, etc. Es decir, adaptas el proyecto al material que tu máquina familiar puede coser para que de a poco, mientras aprendes, comiences a vender tus creaciones y puedas en un futuro adquirir esa máquina industrial que te permita coser, además de telas, lonas, cuerinas, cueros, etc. En la máquina familiar básica, el arrastre es un poco limitado. Si estamos hablando de coser materiales pesados como cuerina, cuero, etc. Ese pie de metal que lleva esta máquina hace un poco difícil que avance el material y hace que se adhiera el pie al material y no permite que avance la costura en estos tipos de materiales. Pero en este caso también hay solución. Puedes cambiar el prensatelas de metal por uno de plástico o de teflón que podemos encontrar en las tiendas de productos para máquinas de coser. Y con este pie de teflón te corre suavecito el material y así puedes trabajar perfectamente. La máquina industrial es la ideal, ya que, como te mencionaba, te permite coser todo tipo de material. Y cuanto más variedad de materiales uno pueda abarcar, mayor va a ser el abanico de posibilidades para empezar a hacer crecer tu proyecto. Dentro de las industriales tienes recta plana industrial simple. Esta tiene un arrastre básico, o sea, los dientes inferiores. Esta recta simple te puede ayudar mucho a hacer tus productos de marroquinería, siempre y cuando te puedas ayudar también con diferentes prensatelas que puedes adaptarle. Pero es lógico que no hay como tener máquinas más avanzadas como son las doble y triple arrastres. A continuación, te voy a mostrar cómo son estas máquinas y sus características. Una recta plana industrial de doble arrastre. Esta tiene el arrastre básico más el arrastre del pie externo del prensatelas. Tanto la máquina doble como la triple arrastre poseen la característica de que, además del arrastre básico que poseen todas las máquinas, también se mueve el pie prensatelas, de forma que tanto el arrastre básico como el pie de prensatelas se mueven de forma sincronizada y van arrastrando el material de forma muy ordenada, lo cual hace que sea muy fácil el trabajo. Y a continuación vamos a ver la diferencia entre estas dos máquinas. Vamos a recordar que el pie de la máquina simple recta viene en una sola pieza. Sin embargo, estas dos máquinas, doble y triple arrastre, el pie viene formado en dos piezas. Viene compuesto por el pie externo y el pie interno. En la doble arrastre se mueve el pie externo para mover el material de manera más rápida, pero no se mueve el pie interno. Este solamente sostiene el material. Y en la triple arrastre,
Además de que se mueven todas las que mencionamos anteriormente, también se mueve el pie interno. Por lo tanto, tiene más fuerza, más arrastre y todos los movimientos internos están sincronizados para dar un mejor arrastre a tu material. A continuación, hablemos de las agujas. La aguja es muy importante a la hora de coser, si es cuero o algún material pesado que vayamos a trabajar. La diferencia de estas agujas y las agujas convencionales es que estas son un poco más gruesas y tienen la punta más afilada para que pueda penetrar mejor el material que vamos a trabajar. El grosor de la aguja es muy importante y si lo que vamos a trabajar es cuero sintético, la numeración debe estar entre 100 y 120. Vamos a hablar de los hilos de coser que vamos a utilizar en nuestros productos. Existen varios tipos de hilos utilizados en la confección de marroquinería, pero el más apropiado es el hilo de nylon poliamida por su alta resistencia y durabilidad. El hilo de poliamida se presenta como la mejor opción para confeccionar bolsos y carteras que cargan con suficiente peso como para llegar a romper la costura. La elección del hilo a ser utilizado en la confección de marroquinería dependerá de la costura que necesitamos. Como mencionábamos anteriormente, se pretende que una costura sea duradera, resistente al desgaste y que se vea bien. Además, se pretende que el hilo tenga buen rendimiento en la producción, es decir, que no forme nudos y que no se corte por motivo de la fricción que realizan las máquinas industriales que corren a tan alta velocidad. Si tenemos en cuenta el aspecto estético de la costura, tenemos que saber que existen diferentes grosores de hilo. La regla fundamental para reconocer el título del hilo de nylon es: cuanto más alto es el número o título de hilo, más fino será dicho hilo. En el dibujo se ve claramente que cuanto más bajo es el número de hilo, más grueso es. Resulta ser inversamente proporcional, lo que lo hace también más resistente y a la vez hace que sea utilizado para costuras ornamentales o decorativos.